Esta es una casa con patio en el norte de Beijing. El bambú, las magnolias y los milenarios árboles de las pagodas ilustran un entorno poético y pintoresco. Este ha sido el hogar de Fan Zeng, de 85 años, por más de 2 décadas. Hoy, sus nietos están de visita. Como cada vez que vienen a verlo, han organizado un concurso de poesía. Recitar poesía con sus nietos es una de las actividades que este abuelo disfruta más apasionadamente. Fan Zeng es conocido como un maestro de la pintura y la caligrafía. También es sinólogo y literato. Fan viene cultivando todos estos talentos desde su juventud. De acuerdo con la genealogía de la familia Fan de Tongzhou, en 1370, Fan Shengfu, descendiente de 10ª generación del famoso cortesano Fan Chongyan de la dinastía Song, se mudó de Fuzhou en la provincia de Jiangxi a Nantong. La familia de literatos Fan de Nantong son descendientes suyos. Los primeros trabajos de poesía y prosa que se conservan de la familia fueron escritos por Fan Yinlong, que vivió durante el reinado del emperador Wang Li de la dinastía Ming. Para Fan Zeng, recordar este poema es como entablar un diálogo espiritual con sus ancestros. No sabe cómo era su apariencia física, y aún así, con profundo respeto, en marzo de 2023 tomó su pincel y retrató a uno de sus antepasados más ilustres. Fan Zeng utiliza una técnica tradicional de pintura a mano alzada. Sus líneas son limpias y precisas. Unos pocos trazos le bastaron para crear la silueta de un distinguido caballero. El personaje es Fan Fengyi, descendiente de la 2ª generación de su familia. Fue el miembro más destacado de la familia durante el primer apogeo. En el momento de su muerte, dejó un legado de 1750 poemas, 25 canciones y 214 piezas en prosa. Sus escritos proporcionan una valiosa ventana para entender la sociedad de los últimos años de la dinastía Ming. El hijo de Fan Fengyi, Guo Lu, fue el inspirador de los círculos de poesía de Nantong por varias décadas. Como parte de la 3ª generación de la familia Fan de literatos de Nantong, trabó amistad con Li Yu, Kong Shangren, Chen Weizong y otros reconocidos literatos. En 1672, ya durante la dinastía Qing, Fan Guolu comenzó a compilar las crónicas de Tongzhou. En aquel momento, el monte Langshan en Nantong era un punto de gran importancia militar en los tramos medio y bajo del río Yangtze. Sin embargo, las tropas de este destacamento hostigaban constantemente a la población local. Fan Guolu era un hombre honesto. Registró estos eventos en las crónicas de Tongzhou, pero ofendió a Nuo Mai, que era el comandante militar del pueblo de Langshan, y como resultado, Fan fue obligado a abandonar su hogar. Pasó casi 10 años en el exilio. En el exilio, Fan Guolu continuó escribiendo. Sus más de 3000 poemas y 1000 piezas en prosa lo convirtieron en el miembro más prolífico de la familia. En sus trabajos describió con gran detalle los paisajes distintivos de varias partes de China. En uno de sus poemas dice: «Llega el frío invierno y todos se apresuran a volver a casa, pero en mi caso, yo no puedo regresar». Este pasaje revela la profunda nostalgia que sentía por su pueblo natal. El primer apogeo creativo de la familia Fan duró casi 100 años, desde el reinado del emperador Wang Li en la dinastía Ming hasta el del emperador Kangxi en la dinastía Qing. Posteriormente, su producción literaria entró en declive. Después de una sequía que duró 100 años, surgió de la familia una figura importante. Se decía de Fan Rusong que había heredado el espíritu literario de las 8 generaciones que le precedieron. Fan Rusong era un gran poeta que demostró ser también un excelente maestro para sus hijos. Sus 3 hijos, Bozi, Chong y Kai, mostraron un extraordinario talento académico. En conjunto, fueron conocidos como los 3 Fan de Tongzhou.
Fan Rusong escribió que su preocupación más importante era la educación de sus hijos, porque él no quería decepcionar a sus ancestros. Esto muestra el respeto que tenía no solo por sus ancestros, sino también por el futuro de su descendencia. Bajo la tutela de su padre, la 10ª generación de la familia inició un segundo período de apogeo creativo. El más destacado de los 3 Fan fue el mayor, Puozi. Nacido en 1854, fue llamado primero Fan Zhu y luego Fan Tangshi. Sin embargo, pasó a la historia como Fan Puozi, ya que Po significa mayor en chino. Chen Sanli, conocido como el último poeta clásico de China, era un gran admirador de Fan Puozi. Decía que nadie había escrito algo tan refinado desde los poetas de la dinastía Song, Su Shi y Huang Tingjian. Fan Zhang siente un orgullo especial cuando habla de Fan Puozi. De todos los poemas escritos por miembros de la familia Fan, los más exquisitos son los de Fan Bozi. Él describió la vida cerca del mar y el sentimiento de proximidad con el río Yangtze. El monte Taishan, alto y escarpado, se eleva desde mi corazón. En esas líneas, Fan Bozi también revela su gran ambición. Fan Puozi odiaba el sistema imperial de exámenes. Creía que había quedado obsoleto. En los últimos años de la dinastía Qing, el país se enfrentó a una profunda crisis interna y a la agresión extranjera. Entre los intelectuales más destacados surgió un movimiento que tomaba aprendizajes de Occidente. Ellos creían que construir escuelas y fomentar la educación era la mejor manera de revitalizar la nación. Esta es la Escuela Normal de Nantong, ubicada en el sureste de la ciudad. Surgió a partir de la Escuela Privada Normal de Nantong, cofundada por Fan Puozi en abril de 1903. Fue la primera escuela privada normal de China. Su fundación, a pesar de haber generado incontables críticas, marcó un hito en la modernización de la educación y la enseñanza en China. Nantong tiene una gran tradición de valorar la educación. Changyang y Fan Bozi son especialmente famosos por fundar escuelas. Su visión de la educación era que debería ser accesible a más gente corriente y que más niños deberían ir a la escuela. Por eso fundaron tantas escuelas. Para el momento de la fundación de la escuela primaria de Tongzhou 120 años atrás, Fan Puozi estaba muy enfermo. Aún en su precaria condición, realizó grandes esfuerzos para organizar la escuela. También escribió los objetivos de la escuela primaria de Tongzhou, que estipula que su educación debe promover el aprendizaje intelectual, físico y moral. Los logros de Fan Puozi no se limitaron a la fundación de escuelas. También fue un maestro ejemplar para sus propios hijos. Han, Huang y Yu, sus 3 hijos, se convirtieron en destacados literatos por derecho propio. Cuando Fan Zhang habla sobre la poesía y la prosa de Fan Han, le gusta tocar las palabras con sus manos. Al hacerlo, dice que siente cómo se refuerza su conexión espiritual con su abuelo. En otoño, las finas gotas de rocío se convierten en gruesas gotas de lluvia y el resabio de las velas se ve más cálido. Esto revela la aguda perspicacia del poeta. Cuando llovizna, no hace tanto frío. Pero cuando la llovizna se convierte en lluvia con gotas más grandes en otoño, el tiempo se va volviendo cada vez más frío y el fulgor de las velas te hace sentir más cálido. Fan Han estudió en Japón y mi padre, Fan Ziyu, fue con él. Mi padre era un adolescente entonces, pero sus poemas ya eran muy buenos y bastante sofisticados. No digas que no puedo volver a mi pueblo natal. Se ha izado la bandera de la etnia Han. Así describió cómo no podía volver a casa, ya que se estaba gestando la revolución de 1911. Fan Ziyu, el padre de Fan Zhang, enseñó arte y el idioma chino en la Escuela Normal de Mujeres de Nantong y luego en la Escuela Secundaria de Nantong. A pesar de que no le interesaban el dinero y la fama, Fan Ziyu se sentía frustrado y lo canalizaba escribiendo poesía.
Sin embargo, después de completar el poema, lo escondía. Cuando su padre ya era un anciano, Fan Zhang publicó 102 de sus poemas bajo el título Poemas de Ziyu. Fan Zhang, miembro de la 13ª generación de la familia Fan, ha seguido el ejemplo de su padre y continúa transmitiendo su tradición literaria. Ya escribía poesía a los 8 años. Con hojas verde como plumas y una corola roja como un peine, la flor se parece a un gallo cantando. En estas vívidas líneas describía una flor de cresta de gallo florecida. Bajo la influencia de su familia, Fan Zhang ha desarrollado una comprensión profunda y única del significado y el tono de los poemas. La poesía y la prosa formaban parte de mi vida cuando era pequeña. A otros niños les despertaba la alarma. A mí me despertaba la voz de mi padre recitando poesía por la mañana. Son las 5:30 de la mañana. Como siempre, Fan Zhang está eligiendo los poemas que recitará durante el día. Durante casi 80 años, ha cultivado el hábito de comenzar un nuevo día recitando poemas. Fan Zhang es un escritor prolífico. En las últimas décadas ha publicado más de 200 libros. Entre ellos figuran los poemas de Fan Zhang, versos de Fan Zhang y Cuando Chuang-Tzu hace acto de presencia. 130 de ellos se conservan en la Biblioteca Nacional de China. En 2007 finalizaron las obras de un altar para el emperador Amarillo y el emperador Yan en Zhengzhou, provincia de Henan. Fan Zhang, que entonces tenía 68 años, fue invitado a escribir la inscripción. Para la pieza produjo una oda de 500 palabras que se talló en una gigantesca pieza de piedra. En realidad, estuve alrededor de 1 hora para completar la oda al emperador Amarillo y al emperador Yang. En primer lugar, el verso tenía que inspirarse en una leyenda. Después de leerlo, la gente sentirá lo verdaderamente grande que es la nación china. Como alguien que proviene de una familia de literatos, quiero que la gente conozca este aspecto de la cultura china, la literatura. Pero detrás de ella está la ética china, la moral y la filosofía chinas. La propia lengua es maravillosa. Juntas, forman una parte muy importante de nuestra cultura nacional. En eso estamos trabajando. Fan Rushong escribió que su preocupación más importante era la educación de sus hijos, porque él no quería decepcionar a sus ancestros. Esto muestra el respeto que tenía no solo por sus ancestros, sino también por el futuro de su descendencia. Los grandes cambios que ha experimentado China en los últimos 450 años están registrados en los poemas escritos por las sucesivas generaciones de la familia Fan. Leer sus obras es sentir como si se desplegara un pergamino histórico que abarca desde finales de la dinastía Ming hasta la actualidad. El linaje familiar ha perdurado durante 13 generaciones. Algunos miembros mantuvieron su integridad mientras servían en la corte imperial. Otros expresaron sus ambiciones en verso mientras llevaban una existencia ordinaria. Pero uno tras otro hicieron de la poesía una parte fundamental de sus vidas. Que 13 generaciones de la familia Fan se hayan convertido en célebres poetas es algo único y solo puede atribuirse al respeto por la tradición y a su compromiso con la educación.